Nuestro tema es el impacto económico de la delincuencia en Ecuador durante el año 2024. En los últimos años, Ecuador ha vivido un aumento en la inseguridad, lo cual ha llegado al máximo límite, con el crecimiento de las bandas delictivas o GDO, quienes ahora son brazos armados de cárteles, guerrillas y grupos paramilitares mexicanos y colombianos. El Estado ecuatoriano tiene una lucha constante para erradicar la violencia en el país. Es así como el señor presidente de la República, Daniel Noboa Sin, a través del decreto ejecutivo número 111, declarado el 9 de enero del 2024, busca enfrentar los índices de violencia crecientes, la penetración del crimen organizado a su tejido social e institucional y actos terroristas que atentan contra la seguridad territorial y soberanía del Estado. Con el decreto número 111, el gobierno busca dar respuestas a una serie de incidentes ocurridos principalmente a inicios del año 2024. Entre los más destacados se encuentran los ocurridos en la ciudad de Guayaquil, considerada la ciudad más peligrosa del país. Primero con la fuga de Adolfo Macías, alias Fito, quien es líder del GDO denominado Los Choneros, y la posterior toma de este grupo delictivo del canal de televisión TC mientras se transmitía en vivo. A partir de estos sucesos, el país entró en una nueva fase de lucha contra el crimen y la delincuencia organizada. Como principal medida se tomó declarar al país en conflicto armado interno, considerándolos como grupos terroristas. Ante estos antecedentes, nos realizamos la siguiente interrogante. ¿Cómo ha impactado la creciente delincuencia en la economía ecuatoriana durante el año 2024? El objetivo principal de este estudio es analizar el impacto económico que ha dejado la delincuencia en el Ecuador durante el año 2024. El objetivo general, el objetivo principal de esta exposición es analizar el impacto económico producido por la delincuencia en Ecuador durante el año 2024. Los objetivos específicos son los siguientes. Primero, evaluar los efectos de la delincuencia en el crecimiento económico del país durante el año 2024. Segundo, analizar las consecuencias de la delincuencia en el sector productivo y las relaciones comerciales internacionales. Y tercero, examinar las políticas económicas implementadas por el gobierno ecuatoriano para enfrentar la crisis de inseguridad y mitigar sus impactos económicos. La tesis a defender en esta exposición es que se sostiene que la creciente delincuencia en Ecuador durante el año 2024 ha generado un impacto económico significativo, lo que ha afectado el crecimiento del Producto Interno Bruto, la estabilidad del empleo y la productividad en sectores claves y las relaciones comerciales internacionales, lo que ha llevado al gobierno a implementar diversas estrategias y políticas económicas para contrarrestar los efectos negativos de la inseguridad. Producto Interno Bruto, antes y después de la delincuencia en Ecuador en el 2024. La reciente disputa en Ecuador ha provocado un efecto considerable en la economía, impactando variables
como el Producto Interno Bruto, el empleo y la informabilidad en el ámbito laboral. En Ecuador en el año 2024 vivió una crisis de seguridad de alta violencia y presencia de bandas criminales. El gobierno militarizó la seguridad tras la fuga de alias Fito, persistente desafíos estructurales y preocupación por posibles abusos en derechos humanos, cambios en el desempleo y el trabajo no formal. Al concluir el año 2024, el índice de desempleo en Ecuador alcanzó un 2.7%. No obstante, el 58% de la población con actividad económica fue informalmente empleada, lo que demuestra un problema estructural en el sector laboral. La crisis energética empeoró esta circunstancia, dado que numerosas compañías o empresas disminuyeron su equipo y algunos empleadores y empleados formaron parte de trabajos no formales para mantener sus actividades. Buenas tardes con todos. Mediante este video se les voy a explicar un poco acerca de la evaluación del impacto en sectores claves como la agricultura, la industria, el turismo y el petróleo. La agricultura. La agricultura en Ecuador es un sector fundamental en el ámbito del empleo y las exportaciones, y ha sido muy afectada por la inseguridad. La violencia en las áreas rurales ha provocado daños en las tierras cultivables y el desplazamiento de los trabajadores. Industria. La industria ecuatoriana, principalmente en la fabricación, se ha visto una reducción de la fuerza laboral por temor a la inseguridad, la suspensión de la cadena de distribución y el crecimiento de los costos operativos debido a las medidas de seguridad implementadas. Turismo. El sector turístico ha sido el más afectado por los conflictos que se ha tenido en Ecuador, es decir, la inseguridad del país ha provocado cancelaciones de los turistas extranjeros. Debido a esto, ha tenido bajas en la entrada de los turistas internacionales. Petróleo. El sector petrolero es importante para la economía ecuatoriana, debido a que ha experimentado un gran impacto causado por la inseguridad en las zonas productivas de petróleo y en el transporte de crudo. Comercio exterior. Exportaciones. El conflicto armado ha alterado significativamente las exportaciones de Ecuador, especialmente en la producción agrícola y petróleo. Importaciones. Estas también han sido perjudicadas por los grupos armados. Las entidades afrontan altos costos provenientes de los riesgos en el transporte y la inseguridad de las rutas comerciales. La inversión extranjera. Esta ha tenido desconfianza de inversores, también retiros de inversión, de inversionistas y esfuerzos del gobierno, incentivos insuficientes. En conclusión, el conflicto ha tenido un impacto negativo en todos los sectores y se requieren medidas urgentes para la recuperación económica del país. Gracias. Buenas tardes, licenciada. A mí me tocó la parte del organizador gráfico, donde resumo prácticamente lo que está en el desarrollo de nuestro proyecto. Son pequeñas partes. Bueno, el tema que nos tocó es el impacto económico que ha causado la delincuencia en el Ecuador en el año 2024. El Estado ecuatoriano tiene una lucha constante para erradicar la violencia en el país. Según el decreto ejecutivo número 111 del 9 de enero del 2024, emitido por el presidente de la República, Daniel Noboa Asín, el Ecuador enfrenta índices de violencia crecientes, penetración en el crimen organizado, a su trabajo social e institucional y actos
terroristas que afectan a la seguridad territorial y soberanía del Estado. Dice, a partir de estos sucesos, el país entró en una nueva fase de lucha contra el crimen organizado, al declarar el país en un conflicto armado, considerándolos como grupos terroristas aquellas bandas. Los objetivos de este proyecto son evaluar los efectos del conflicto armado interno y su crecimiento, y el crecimiento económico o decrecimiento que haya causado en el país. También examinar el impacto del conflicto en el sector productivo y comercial, como interior como exterior. También analiza las políticas económicas y las estrategias gubernamentales implementadas a la respuesta de la crisis. El gobierno da una respuesta a series de incidentes, sucesos ocurridos, principalmente a los que iniciaron en el año. Uno de estos incidentes fue la fuga de alias Fito, uno de los líderes de los choneros. Y posterior a esto también hubo un atraco dicho a un canal de televisión que era transmitido en vivo. Bueno, la creciente disputa ha provocado un efecto considerable en la economía, ya que muchos trabajadores ya no quieren abrir sus negocios, ir a trabajar por el temor de que estas bandas les roben o les hagan la dichosa vacuna. Bueno, tenemos unos elementos que examinan y comparan la crisis económica de la nación, como son los cambios en el desempleo y el trabajo no formal, las fluctuaciones del Producto Interno Bruto posteriores y previo al conflicto, la comparativa con anteriores crisis económicas en el Ecuador. Por último tenemos las conclusiones. El análisis del impacto económico que ha sufrido en el Ecuador desde el inicio de la delincuencia ha permitido identificar varias áreas afectadas, como las que ya nombré anteriormente: el Producto Interno Bruto, el empleo, desempleo, los sectores productivos, etc. Las más comunes son el impacto en el PIB y el empleo. El conflicto armado ha generado una contradicción significativa en el Producto Interno Bruto, especialmente en los sectores más vulnerables como la agricultura y el turismo. Además, ha observado un aumento de las tasas de desempleo y la formalidad laboral, lo que ha agravado la situación económica de estas familias ecuatorianas. 2. Tenemos sectores productivos y servicio y comercio exterior. Los sectores más importantes como la industria y el petróleo han experimentado una disminución en su productividad debido a la inseguridad y la falta de inversión. Las exportaciones han disminuido, mientras que las importaciones han aumentado, generando un balance en la balanza comercial. 3. Política económica y respuesta del gobierno. El gobierno ha implementado medidas fiscales y programas sociales para mitigar los efectos del conflicto. Sin embargo, estas medidas han sufrido insuficiencias para contrarrestar el impacto económico a lo largo del plazo. Ya como les venía diciendo, la delincuencia en realidad genera muchas afectaciones al país, ya que se reduce las exportaciones, los emprendimientos cierran por miedo, por todo eso. Muchas gracias. Buen día con todos, compañeros y docentes. Estas son las conclusiones. El análisis del impacto económico de la delincuencia en Ecuador durante el año 2024 evidencia una crisis multidimensional que ha afectado gravemente la estabilidad del país. La violencia y el conflicto interno ha provocado una caída significativa del Producto Interno Bruto, un aumento en el desempleo, la informalidad laboral,
y una reducción notable en sectores importantes como el turismo, la agricultura y la inversión extranjera. La inseguridad ha alterado el comportamiento económico tanto de consumidores como de inversionistas, deteriorando la confianza en el sistema. El comercio exterior también se ha visto afectado, especialmente por bloqueos logísticos y percepción de riesgo país. Aunque el gobierno ha implementado medidas fiscales y sociales para contrarrestar los efectos negativos, la respuesta ha sido insuficiente ante la magnitud del problema. En este contexto, es fundamental que el Estado fortalezca la institucionalidad, mejore la seguridad jurídica y social y promueva políticas públicas coordinadas que impulsen la recuperación económica de manera sostenible. Como recomendaciones tenemos: 1. Fortalecer la seguridad interna mediante una política integral que combine acción policial, inteligencia y programas de prevención social. Número 2. Impulsar incentivos a la inversión privada y extranjera en zonas menos afectadas por la violencia. Número 3. Promover la formalización del empleo y apoyar al sector informal con créditos y capacitación y protección social. 4. Ampliar programas sociales focalizados en las poblaciones más vulnerables afectadas por la violencia. Número 5. Mejorar la planificación estatal con énfasis en prevención del delito y respuesta rápida ante crisis. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias.